Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, 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 Madre de Madre de Jesús, Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora y ahora en y en la la hora de hora de nuestra nuestra ahora y muerte. en la hora de muerte. nuestra Amén. muerte. Amén. San Gabriel, Ruega por Ruega por nosotros. nosotros. San Pablo. Ruega Ruega por por nosotros. nosotros. Bueno, entonces nos quedamos aquí, ¿verdad? Vamos a darle una para atrás para ver qué es lo que es. Y ahora las pruebas antropológicas, que son las que comienzan del hombre. ¿Por qué es capaz el hombre de extasiarse ante la belleza de una puesta del sol, del cielo, o de una obra de arte? Pues precisamente esto es una de las pruebas, porque no se puede Se perdió ir a qué, no. eso, ¿verdad? No es razonable decir que el ser humano sea una obra ciega del cosmos, el producto sin intención de alguien superior, de las interacciones entre átomos. Buenas noches, Julio. Tal vez podés quitar tu cámara para que el audio sea más fluido. Todos esos signos de un ser infinitamente bueno que está detrás de todo eso. Lo mirábamos también en otras clases con don René Grimaldi, decía, por ejemplo, que la gente, cómo se maravilla de una mano robótica, ¿verdad? Que se mueve así toda lenta y tal, ¡ala, qué perfección, qué bonito! Y mostrando una mano de un bebé al lado, ¿verdad? O sea, ¿y la mano robótica quién la hizo? Ah, no, nadie. Pues, no, no puede ser, ¿verdad? O sea, es irracional. No puede ser con don Mario, pero eso no se puede llegar a ello por la. Creo que tu señal está bastante lenta y te quedas friseado y nos quedamos sin audio. Y de lo que Él desea No para sé si es nosotros. la mía. Por eso es de que nos podemos maravillar de su misma creación, porque con su misma creación nos está llamando. Estas vías son menos lógicamente incontestables, ¿verdad? Las de Santo Tomás son con una estructura lógica que aquellos que son matemáticos también les ha de gustar, ¿verdad? O sea, si A implica B y B implica C, o sea, sí, ese tipo de cadena de sentencias, de axiomas lógicos, nos lleva a tomar una conclusión, a decir, la única razón tiene que ser Dios. ¿Sí? En este caso, en las pruebas antropológicas, pues quizá no es tan contundente. Se está perdiendo el audio, Julio. No sé si crees que mejor comparta yo. Que quite la cámara. Tal vez así no se pierde el audio. Pero la cosa es que nos oiga aquel. Vamos a ver cómo le escribo aquí. Y a la dicha, algo pasó aquí. Se ¿Querés que interrumpió, comparta yo? creo. ¿Querés que ¿Mm? comparta yo mejor? Como aquel Julio, día. pero si quitas tu Vale, cámara para que el audio sea más fluido. también. Y me voy a cambiar a la red móvil, que le tengo más fe a la red móvil, la red de aquí a veces me falla demasiado.
Solo voy a volver a compartir. Y así me salgo de aquí. ¿Aló? ¿En dónde nos quedamos? En el En la inicio. diapositiva con su apertura, pero no lo estamos mostrando. Klaus, ¿podrías mostrar vos las diapositivas? Con mucho gusto. Dame un segundito. Muchas gracias. Aquí está. ¿Ya la ven? No, Todavía no. Está cargando entonces esto. Hoy han habido más problemitas técnicos y Sí, es que parece que hubo una baja ahí en la gente de Tigo. mm, Yo por lo menos tengo Tigo, ¿va? Entonces sí está algo complicada la señal. Oye, no sé por qué no me deja. Ah, aquí está ya. bueno, Ya cargó, pues ¿ah? estamos en la diapositiva 51. Con la apertura de la verdad y la belleza decíamos, ¿verdad? Y con esa aspiración al infinito, el hombre también llega, después de interrogarse, a, a comprobar que Dios es lo único necesario, como veíamos en la tercera vida de Santo Tomás, ¿verdad? O sea, y les recordaba, hace 2 jueves, les recordaba una de las frases también del Papa Ratzinger, que decía que era más probable que uno tirara una bolsa de arena en el piso y que cayera con la figura formada de la Mona Lisa perfectamente, a que, a que, a que el universo simplemente hubiera evolucionado por puras reacciones químicas que se dieron casualmente, ¿verdad? O sea, la probabilidad de que cayera con la... Sí, pues es posible, ¿verdad? Que saliera la Mona Lisa a tirar una bolsa de arena, pero no es nada probable. Entonces, esa apertura a la belleza demuestra precisamente que Dios está impreso en el alma humana y que el alma humana necesita de Dios. Pasemos a la siguiente. La semilla de eternidad está en el corazón del ser humano. Esa semilla de eternidad la lleva ya el ser humano en sí, ya que el ser humano no es solo materia, el ser humano también es espíritu y esa parte espiritual no puede tener otra fuente también más que Dios, ¿sí? Y eso lo miramos en el catecismo que está citando a la Gaudium Spes, que es una de las constituciones pastorales del Concilio Vaticano II. O sea, esa es otra de las pruebas, ¿verdad? O sea, el ser humano tiene un alma que persiste más allá de la muerte del ser humano. En el caso de los animalitos, pues el alma, después de que se mueren, se acabó. Ese es el alma animal. El alma humana es eterna. Desde el momento en que es insuflada en el cigoto, en el óvulo fecundado, ya desde ese momento es creada para siempre, ¿sí? Entonces, sigamos en la página 53. Las diversas argumentaciones filosóficas empleadas para probar la existencia de Dios, como decíamos el jueves pasado, no causan necesariamente la fe en Él. Para aquel que crea, ninguna prueba es necesaria. Y para el que no crea, ninguna prueba va a ser suficiente. Había un ateo muy conocido que era David Hume, y él decía, pues yo no creo en Dios, ni aunque hubiera un milagro, decía él. Y ahí ya se salvaba, ¿verdad? Porque algunos dicen, ah, no, pues si yo sí miro un milagro, entonces nada más así voy a creer. Que es lo mismo que le decían a Jesús, ¿verdad? Bájate de la cruz y te debemos en ti. No, pues es lo mismo. La misma aproximación satánica siempre se ha parecido, ¿verdad? Bájate de la cruz, haz un milagro y creeremos en ti. ¿Qué signo vas a hacer para que creemos en ti? Pero no. Entonces, a la hora, las pruebas de la existencia de Dios no es que causen que se crea en Él.
nada más removens, se llama en latín removens prohibens, quita aquello que impide, ¿sí? Porque alguien puede resultar más lógico y decir, oye, pero explícame lógicamente, y entonces vas quitando los obstáculos para que esa persona crea. Aquellos que están con mute, que no están con mute, por favor, en concreto, ¿quién será? Es alguien que dice clases de formación. Sí. Ahí está, perfecto, muchas gracias. Entonces, y eso lo hacía Benedicto XVI en unas reuniones que se llamaban el atrio de los gentiles. ¿Sí? En esas reuniones se juntaba con otras religiones. El atrio de los gentiles era un área del templo de Jerusalén al que podían tener acceso los no judíos. ¿Sí? Incluso los no judíos que no se habían convertido al judaísmo. No los prosélitos, sino los que no se habían convertido, los que eran de otras naciones, pero querían llegar a rendirle honor a Dios, a Yahvé, y podían llegar hasta el atrio de los gentiles. Y esa iniciativa del atrio de los gentiles lo tenía el Papa Ratzinger con el cardenal Ravasi, que era el bibliotecario del Vaticano y una eminencia, ¿verdad? Entonces, ellos atraían a intelectuales de diferentes credos y dialogaban con ellos desde el punto de vista de teología humana, filosofía propiamente, ¿verdad? Y ¿por qué esto de que no crean la fe? Porque son puramente mentales, ¿verdad? Son puramente una aproximación intentando explicar algo, pero realmente si entendemos perfectamente a Dios, es que no es Dios, entendimos otra cosa, pues, o sea, Dios es inexplicable en su totalidad. Volvemos a los mismos tres conceptos que les he repetido 85 veces. Uno es, aquello que es ignoto, es que no lo conozco, ¿sí? Aquello que es incognoscible es algo que no puedo conocer. Dios no es ni ignoto ni incognoscible. Dios es un misterio, porque es eternamente cognoscible. Vamos a pasar, si con la misericordia de Dios vamos a llegar al cielo, vamos a pasar millones y millones de años, o si ahí ya no hay tiempo, pues entonces el decir años tal vez queda un poco mal, pero vamos a pasar la eternidad conociéndolo y nunca nos vamos a cansar y nunca vamos a llegar a conocerlo completamente. Eso es el misterio, ¿verdad? Entonces, todas estas pruebas nos dicen poco de Dios. Se apoyan simplemente en otras convicciones y esas convicciones a veces están y a veces no están presentes en otras personas. Pasemos al 54. En la cultura actual está más de moda pues el conocimiento científico y de los mismos procesos de la naturaleza podrían oponer algunas de las vías cosmológicas. Aunque el universo muestra un cierto orden, belleza y finalidad en todos sus fenómenos, también posee una notable dosis de desorden, nos pueden decir. O aquellos de ustedes que estudiaron química, por ejemplo, como fue mi caso, ¿verdad? Yo estudié ingeniería química y, y nos decían en termodinámica el universo tiende a la entropía, ¿verdad? ¿Y cómo así que es la entropía? Pues el universo tiende a donde esté más desordenado. Ah, ok, listo. Pero eso se opone a lo que dice Santo Tomás de la orden el orden del universo, ¿verdad? Sí, es cierto. Pasemos a la siguiente. También posee cierta notable dosis de desorden, caos y tragedia. Pero realmente para esa inteligencia que está fuera de la realidad cosmológica, fuera de la realidad material, muchos fenómenos que parecieran para nosotros ser azar y caos, ser descoordinados, tal vez realmente no lo son. Tal vez realmente no son fuentes de una tragedia cósmica, ni son fuentes de un mal, sino que Dios tiene la habilidad que la mejor manera de convencerse y de entender eso es como, o sea, viendo un crucifijo. O sea, del mal más grande que haya pasado en todo el universo, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, que no tenía culpa absolutamente de nada, no tenía pecado para pagar y pagó por nuestros pecados. Ese fue un mal, pero un mal tremendamente terrible. Sí, ese fue el mayor mal que ha ocurrido en toda la creación. Sin embargo, de ese gran mal sacó infinitos bienes, porque todos los bienes de la redención salen de la cruz. Entonces, por eso es de que hay cosas que nos pueden parecer caóticas, hay cosas que nos pueden parecer eh, trágicas, pero realmente desde la perspectiva divina no lo son.
Pasemos a las 56. Entonces, hay quienes, ahí miramos una imagen, ¿verdad? De un medio simio, medio hombre, ¿sí? Si consideramos a la persona humana simplemente como un animal un poquito más desarrollado que los otros, y cuya acción está regulada, pues pasemos de una vez a la siguiente, no va a aceptar las vías personales que se refieren a a la moralidad o a la trascendencia del espíritu, a las vías antropológicas, ¿verdad? Que fueron las segundas que vimos. Y en el 58, porque esa persona, si cree que el ser humano es un animal más desarrollado, identifica la sede de la vida espiritual con la corporeidad. Y de ese error también nuestra sociedad actual es hija de Descartes, de René Descartes. Yo siempre le he dicho Descartes, pero pues mi hijo mayor me enseñó que se dice Descartes porque es en francés. Entonces, René Descartes, él intentaba buscar el punto del cerebro en donde se unía el alma con el cuerpo. Y entonces todavía hoy cuando alguien le dice a uno, bueno, pero muéstreme dónde está el alma, muéstreme dónde está el alma. Y cada vez, cada cierto tiempo van a volver a ver en internet, se comprobó la existencia del alma humana y ponen a una persona moribunda en una balanza y cuando se muere pierde 4 gramos. Ah, el alma humana pesaba 4 gramos. Es una terrible tontería. Es una terrible tontería que hace entender que no tienen idea de lo que están hablando, pues, o sea, eh, lo que hablábamos del ejemplo de la bicicleta, Carlos me presta su bicicleta y yo la semana siguiente le traigo ya ni siquiera las tuercas y los tornillos y los tubos, sino que le traigo un puñito así derretido de acero, un puñito derretido de cada uno de los metales que compone eso, y le puedo decir, aquí está tu bicicleta y voy a tener razón, ahí está toda la materia de la bicicleta, pero no está la forma. De la misma manera en el ser humano, la corporeidad, la suma de todo el carbono, el nitrógeno, del flúor, de todo, no es el ser humano. Y decir que el alma es parte de esa corporeidad, incluso le puso un nombre creo que Descartes le llamaba que era la glándula pineal que estaba en la base del cerebro y que ahí era donde se unía el alma con el cuerpo. Pero es un error tremendo porque entonces ya se le olvidó todo el dilemorfismo, ya lo tiró así, lo hizo una bola y lo tiró en el cesto de la basura. Entonces eso es tirar el realismo. Por eso es de que hay un movimiento actualmente. Pasemos a la 59 que se llama Recuperando el Realismo, ¿sí? Porque si negamos la realidad de lo que nuestros sentidos pueden percibir, nos ponemos a pensar muchas idioteces. Y, y pues con todo y la palabra, Santo Tomás en la Suma, hay una cuestión en la que en la que dice eh, que alguien le había argumentado que Dios era materia, que Dios era físico. Y dice él en un comentario breve ¿qué le parece que esa persona es estúpida? Y ahí y ahí lo cierra, ¿verdad? O sea, hasta Santo Tomás con su paciencia y puede llegar a esa conclusión de alguien, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquellos que siguiendo a Descartes piensan que el alma humana puede tener algún tipo de materia, erraron el concepto de todo el ilemorfismo. A ver, pero a estas objeciones que nos vamos a encontrar en el día a día, podemos responder con estos argumentos que mencionábamos hace un rato. El desorden y el azar pueden tener un puesto entre una finalidad general del universo y por tanto entre un proyecto creador de Dios. ¿Sí? Lo mismo que mencionaba hace unos momentitos, la muerte de Jesucristo. Imagínense, insisto, ¿qué mal mayor puede haber habido en toda la creación? Pasemos a la siguiente. Y eso es la fuente de todos los bienes, ¿verdad? Fíjense que Einstein dijo que en las leyes de la naturaleza se revela una razón tan superior que toda la racionalidad del pensamiento y de los ordenamientos humanos es, en comparación, absolutamente insignificante. Un reflejo absolutamente insignificante. O sea, pues Einstein que buscaba precisamente encontrar la ley detrás de cómo funciona el universo, pero cuando somos científicos y buscamos las leyes de cómo funciona el universo, no nos percatamos de que tuvo que haber un legislador para esas leyes, uno, y de que pues tuvo que haber alguien que tuviera el suficiente poder para que
esas leyes se ejecutaran al pie de la letra y si no todo el universo implosionaría, ¿verdad? Pasemos a la 61. Entonces, ya vemos que se puede demostrar en el plano de la razón por medio de las vías cosmológicas y en el plano de la fenomenología humana la trascendencia de la persona. ¿Sí? Somos trascendentes. El libre arbitrio, el libre albedrío que obra en cada una de nuestras elecciones, aunque dependan y en cierta manera puedan estar condicionadas por la naturaleza. La imposibilidad de reducir la mente al cerebro. 62. Todo eso nos dice que con la sola razón puede con certeza conocer a Dios el hombre como su origen, como el fin del universo y como el sumo bien. ¿Sí? Tan solo a partir, insisto, de las vías cosmológicas, es decir, del mundo y la creación, y de la persona humana, de las vías fenomenológicas o antropológicas. Y eso lo encontramos apenas en el punto 3 del compendio. Y para la pandemia, también a mi hijo mayor, que es el que se le ocurren las ideas mejores de los dos, y se le ocurrió que para los almuerzos, porque todos los almuerzos los teníamos aquí juntos, ¿verdad? Leíamos un punto del compendio todos los días. Y como estuvimos encerrados como 180 días, pues alcanzamos a terminar como una tercera parte del compendio, pero el compendio es un librito bien chiquito, mucha. Pónganse para las cosas, porque ustedes son los chief catechists de su casa, ¿sí? Ustedes son los responsables. Y como es una película que pues lamentablemente es protestante, pero es muy buena. O sea, yo tomo la responsabilidad por la salvación mía y de mi casa. Y eso es algo que todos tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, entra en el compendio. Con la sola razón, entonces podemos existir la existencia, podemos reconocer la existencia de Dios como origen y fin del universo y como sumo bien. Pasemos a la siguiente. Pero para adquirir esa certeza, hay que entender que hay aspectos complejos de la realidad, lo que explica por qué las vías racionales de acceso a Dios no son con frecuencia realmente persuasivas. O sea, hay que reconocerlo. A un ateo, a un Stephen Hawking, a un Dawkins, le llegas con las 5 vías de Santo Tomás y te manda a freír espárragos. Para comenzar, porque intenta utilizar terminología moderna para interpretar la terminología del siglo XIII, XIV, y entonces ahí ya está en otro plano, ¿verdad? ¿Sí? Y lo que sucede es de que hoy, insisto, somos hijos de esa modernidad que comenzó con la Ilustración, con René Descartes, con después, que ahí tenemos una variedad de personajes, ¿verdad? Hegel, Schopenhauer, Marx, en fin. Entonces tenemos que tener eso en claro, ¿verdad? Que tenemos esas características actuales de nuestro contexto cultural de hoy. Las personas y la sociedad ya no piensan lo mismo con la trascendencia, acerca de la trascendencia. 65, por favor. Y la, para la mayoría de personas la referencia a la trascendencia, aunque algunas la expresan de maneras religiosas y culturales a su manera, a su modo, sigue siendo un aspecto importante en la vida. ¿Sí? 66. Hay que exceptuar quizás el mundo occidental, Estados Unidos, Canadá, México, cada vez más se va permeando Latinoamérica, comenzó quizás más por el sur, Chile es el país más postcristiano de América Latina, ¿verdad? Argentina, y mucho de eso va de la mano del feminismo de tercera ola, ¿verdad? Entonces, eh, exceptuando eso, la verdad, la gran mayoría de las poblaciones humanas, toda África, muchas partes de Asia, son profundamente eh, religiosos aún, debido a factores históricos y culturales que tienen, pues, o sea, todavía importancia toda esa relación religiosa con Dios. En cambio, en el occidente y en la gran mayoría de Europa, ya el Papa Juan Pablo II lo llamaba la época postcristiana, ¿verdad? Y eso es porque ha sido causado por esos señores filósofos que mencionaba hace un rato, ¿verdad? Que viene desde, desde, desde Descartes, Kant, Hegel, en fin.
Entonces, ellos han causado una extensa actitud de rechazo hacia Dios, o si no, por lo menos de indiferencia, ¿sí? Y a veces el indiferentismo es peor, porque el indiferentismo los blinda de cualquier intento de conversión. ¿Por qué? Porque te dicen, bueno, mire, yo soy ateo, pero ¿y qué daño le hago a usted? Usted no me intente convencer, yo lo intento convencer a usted de que sea ateo igual que yo, ¿sí? Y cuando renunciamos a ese proceso evangelizador, a ese proceso querigmático, ahí estamos graves, porque entonces estamos faltando al mandamiento del Señor cuando iba a ascender. Ir y hacer discípulos a todos los hombres del mundo, ¿verdad? Entonces hay que dar, como dice San Pedro en su primera epístola, capítulo, me acuerdo capítulo y versículo porque se parece a Pi, 3.15. Pi es 3.14, pero 3.15 es: estad siempre dispuestos a dar testimonio de vuestra esperanza. O sea, ¿por qué tenés esperanza? Ah, pues por esto y esto y esto, rápidamente. Y ante lo que históricamente ha sido la opinión, la religión dominante en Occidente, el cristianismo, ¿verdad? Y vuelvo a insistir, o sea, Chile es un ejemplo. Yo acabo de estar la semana pasada allá y es un país en donde vos vas a misa y las misas están vacías, pero vacías, vacías, vacías. O sea, y en días festivos, vacías, vacías, vacías. Y ahí pues es en parte grande, perdón, por los malos testimonios que hemos dado a través de los siglos nosotros mismos los cristianos, ¿sí? Entonces por eso es importante pues que demos un buen testimonio. Por eso Santa Catarina de Siena, cuando le preguntaban qué está mal en el mundo, decía, yo soy la culpable, decía ella, de que el mundo esté mal. Y pues tal vez si lo analiza un psicólogo, un psiquiatra moderno, diría, esta señora tiene complejo de culpa y tiene complejo de superioridad, porque ¿cómo va a ser la culpable de la guerra de Ucrania? Pero sí, tal vez porque no rezamos suficiente, ¿no, mucho? ¿Sí? O sea, un granito de arena, granito de arena, granito de arena se hacen grandes montañas. Pasemos a la 67. Entonces, el segundo aspecto de ese descreimiento en Occidente, contrario al Oriente, contrario a Filipinas, cada vez va a mirar más padrecitos que vienen en misión filipinos. Lo han visto, creo yo, aquí en la iglesia de Concepción, por ejemplo. En Roma, hace un par de años que estuvimos con mi familia, y los padres que eran los párrocos de ahí eran filipinos. Entonces, se está alrevesando la cosa. También de África salen muchas vocaciones. Van a ser los africanos los que van a ir a misionar para reconvertir Europa. Y fabuloso. Dios siempre provee obreros para su mes. Entonces, el segundo aspecto ligado al anterior es la secularización de la sociedad. ¿Qué significa secularización? Pues volver todo al siglo, ¿verdad? Todo lo que esté en medio del tiempo, todo lo que no sea. La secularización no es mala, pero tiene dos sentidos, un sentido fuerte y un sentido débil. El sentido fuerte es ser anticlerical y el sentido débil es ser justo. O sea, lo que es del tiempo y lo que está fuera del tiempo está fuera del tiempo, ¿sí? Pero hay que tener cuidado con que hay cosas que pueden convertirse fácilmente de ser un estado laico. Me silenciaron, pero ya volví a entrar. Me disculpo, pero es que había alguien que había que silenciar por ahí. De ser un estado laico fácilmente se puede cambiar a ser un estado laical, que rechaza la religión, que rechaza que haya un crucifijo en una escuela, que quite la cruz ahí en el Valle de los Caídos en España, ¿sí? O sea, eso es laical. Las exageraciones son malas. Aristóteles decía virtus in medio, ¿sí? Entonces, mediante este proceso, muchas realidades. Y yo ya me perdí de por dónde. En la siguiente, por favor, Klaus. Mediante este proceso, muchas realidades que anteriormente se relacionaban con las nociones, creencias o instituciones religiosas han perdido la dimensión de ser religiosa y han pasado a ser vistas en términos puramente humanos, sociales o civiles. ¿Qué significa esto? Lo que el Papa Francisco dice de que la iglesia no es una ONG. ¿Sí? La iglesia no es una ONG. La iglesia puede hacer muchas cosas buenas y qué bueno, para eso está también. Pero la primera misión de la iglesia es hablar de la salvación, hablar de la cruz, hablar de la redención, hablar de la penitencia, ¿sí? Por eso y por la caridad y por el amor unos a otros que Jesús nos mandó tener, entonces se pone un hospital, entonces se ayuda en una obra social. Pero esa no es la primera intención, ¿sí?
La primera intención no es hacer el reino de Dios en la tierra, que eso era lo que hacían los teólogos de la liberación, o querían hacer los teólogos de la liberación, ¿sí? Y hasta se metían de guerrilleros por eso. Eso no es. Lo que queremos es que Dios reine, pero primero tiene que reinar en los corazones. Entonces, pasamos a la número 69. El progreso científico nos ha permitido conocer las causas de muchos fenómenos naturales. Antes decían, bueno, hay un trueno, Yahvé está enojado, Thor está enojado. No, ahora ya sabemos pues que el trueno es el efecto sonoro de que la electricidad partió el aire y entonces la reacción química que se produjo ahí creó un vacío y el resto de aire se metió rápidamente porque la naturaleza aborrece el vacío y ese movimiento tan rápido nos llega a nosotros como ondas sonoras que hacen sonar como que si fuera un trueno. Pues es el trueno. Sí, sabemos las causas naturales, ¿sí? Pero eso lo podemos mirar en el ámbito de la salud, de los procesos vitales, que anteriormente se relacionaban directamente con la voluntad de Dios. Pero no sabemos, la ciencia no es capaz de decir si algo es bueno o no es bueno, ¿sí? La ciencia nos puede decir cómo hacer que alguien, por ejemplo, con una inyección letal deje de respirar sin que sienta dolor, ¿sí? O con las cámaras de eutanasia que hay en Dinamarca o en Suiza, que uno paga creo que 6.000 euros y lo meten en una cámara de eutanasia y ya paga 6.000 euros para irse a morir ahí. Entonces, la ciencia puede decir el cómo, pero no puede decir si eso es bueno o es malo. ¿Por qué? Porque la ciencia, su papel no es ni siquiera decir si el ser es bueno o es malo. ¿Es bueno vivir? Eso no lo puede decir la ciencia. La ciencia puede decir cómo conservar la vida, cómo alargarla, etc. Perdón, pasemos a los 70. En la antigüedad, una peste a veces se podía entender como un castigo divino. Actualmente, pues lo entendemos como un tema de cuestiones higiénicas que no se vivieron bien, que podemos determinar, que podemos llegar a encontrar el paciente cero. Todo lo vimos hace un par de años, ¿verdad? 71. Entonces, ese mejor conocimiento de la ciencia es muy bueno y ayuda. Y también ayuda a purificar la idea que tenemos del modo de obrar de Dios, que no es una causa más de los fenómenos de la naturaleza. ¿Sí? O sea, llovió, pan, no es que Dios quiso que lloviera hoy. Al final del día, Dios es la causa última, ¿sí? Pero hay causas eficientes que hacen que las cosas ocurran, ¿sí? Eficiente desde hacer, desde hacer. Entonces, Dios puede ser la causa última, pero Él no va a estar precisamente manejando absolutamente todas esas causas segundas que somos incluso nosotros, ¿verdad? Dios está a otro nivel óntico. Y ahí miramos la portada de uno de los libros de Mariano Facio, que realmente es una lumbrera. Este señor, don Mariano Facio, es el vicario general de la obra y, y ha escrito por lo menos unos 25 libros y realmente son una cosa espectacular. Para entender ese proceso de secularización, hay un libro que se llama también de Historia de las Ideas Contemporáneas que le escribió él y habla precisamente de cómo se ha ido desarrollando el pensamiento cultural general desde la época del descubrimiento de América hasta la posmodernidad o hasta el día de hoy, ¿verdad? 72. Dios responde a nuestras preguntas últimas, las que todos hacemos. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el destino final que yo tengo? ¿Cuál es el sentido de la alegría, del dolor? Dios responde a eso. La ciencia, en cambio, 73, no puede llegar a dar una explicación de eso. Por lo que cuando las personas plantean preguntas más profundas, es fácil que entren a ese espacio en el que Dios se hace imprescindible y se hace presente. ¿Sí? 74. La tercera variante que teníamos ahí listada es la actitud individualista. Está ligado al debilitamiento de la orientación de Dios en nuestra cultura de Occidente. Y esa actitud plasma profundamente el modo de pensar de la colectividad, ¿verdad? O sea, lo hemos visto en toda América Latina, y ya pues algunos le han dado por llamar Sudamérica, ¿verdad? Porque ahora todo es el tema de los colectivos, ¿verdad? Entonces, esa actitud es uno de los frutos del proceso de emancipación, de la liberación de los países que
que caracterizó fuertemente la época desde la Ilustración, desde el siglo XVIII, en el que se quería acabar con él, le llamaban el ancien régime, el régimen viejo, ¿verdad? En el que solo podían haber nobles, iglesia y pues fuera de eso estaba la tercera clase, que era el resto. Entonces, el resto quería ser como los nobles. Entonces, ¿cómo hicieron para hacer eso? Pues decapitaron a los nobles, ¿verdad? Y hubieron nuevos nobles. Pero ese es el proceso de la colectivización. Y entonces, la reacción a ese tipo de cosas, que lo vemos en la 76, es una reacción típicamente pendular. Si después de ser algo muy colectivo, pues se intenta ir al opuesto, a ser yo, a solo depender de mí, a no ligarme a nadie, para no estar atado y para poder realizar lo que yo quiero. ¿Sí? Los dos extremos, de nuevo, Aristóteles, virtus in medio. La virtud es la cima entre dos valles. No es tema de mediocridad, sino es la cima entre dos valles, el punto más alto entre dos puntos bajos. Entonces, lo que yo deseo es ser auténtico, vivir mi propia vida, todos los dichos de los patojos de ahora, YOLO, ¿verdad? You only live once. Y ¿cuál es el otro? FOMO, ¿verdad? Fear of missing out. Entonces, ya ni toman elecciones, ya, ya quieren hacer todo. Y pues elegir es elegir una cosa y no elegir el resto. Y eso lo mirábamos en la 77. La vida auténtica. Lo que ellos quieren decir muchas veces con una vida auténtica, con ser auténticos, es de que el actuar define mi ser. Y en la metafísica clásica la cosa es al revés. Lo que yo soy define cómo debo actuar. Yo soy humano, pues debo actuar como un ser humano, con libertad. ¿Sí? Si yo soy un león, estoy seguro, 100% de que ningún león va a ayunar los viernes de Cuaresma. Va a decir, bueno, o voy a comer solo pescado, porque no tienen ese factor de ser creados a imagen y semejanza de Dios y poder tener la inteligencia y la voluntad para decidir qué es lo bueno y seguirlo. 78. Entonces, si somos individualistas y solo miramos lo que es bueno para cada uno, también intentamos o llegamos a ver a las demás personas como peldaños. Y eso lleva a tratar todas las relaciones de manera utilitarista. ¿En qué me sirve a mí? También implica esto buscar que no tengan vínculos para que no se aten a mí, no me aten a mí, no coarten mi espontaneidad y entonces ya nos reducimos prácticamente a lo corpóreo, a que son relaciones que solo proporcionan satisfacción de cualquier tipo, ¿sí? De satisfacción del ego, corporal, etcétera, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta de cómo va degradando la cosa, ¿verdad? Desde un nivel alto a un nivel cada vez más bajo. Y voy a procurar ir un poquito más rápido porque hoy sí les prometo que terminamos. Denme 7 minutos más de su tiempo y les prometo que acabamos. Porque si no, sí me va a degollar don Mario la próxima semana si no acabamos el tema 1 en 3 semanas. Desde esta perspectiva, una relación seria con Dios va a ser molesta. Y esa es una de las razones más importantes del agnosticismo. Hoy día el ateísmo no está muy de moda. Ya la gran mayoría de lo que dice es, yo no sé si creer o no creer, pero realmente no importa. O sea, ese es el agnosticismo. ¿Sí? Y hay un canadiense que su esposa se acaba de convertir al catolicismo, gracias a Dios, y que se llama Jordan Peterson. Y, y él tiene una frase que es muy contundente y que lo ha dicho más de algún padre de la iglesia. San Agustín dijo algo muy parecido. Dice, me atrevo a decir que creo en Dios, dice, porque, do I dare to say I believe in God? Dice él. Porque, porque si uno cree, entonces tiene que actuar en consecuencia, dice él. Y pues tiene razón. Y San Agustín decía, solo no cree el Dios al que no le conviene que Dios exista. Como decían en las manifestaciones abortistas españolas, esa frase blasfema, porque hay que amarla con sus palabras, es una frase blasfema. Decían las abortistas españolas, feministas de tercera ola, decían, saquen
saquen sus rosarios de nuestros ovarios, decían. ¿Sí? O sea, terrible, terrible. ¿Por qué no le conviene? No le conviene creer en Dios a alguien que quiera vivir de esa manera, porque la sujeción a los preceptos divinos no se siente como algo que libera, que es la realidad, sino que pues le coarta. Ellos piensan que le coartan la libertad. Y 80. Por eso, solo la religión va a tener espacio en la medida en que proporcione paz, serenidad, bienestar y no comprometa. Entonces, pues vámonos a hacer yoga, ¿no? Vamos a hacer meditación trascendental zen y nos relajamos. Vamos a hacer awareness, ¿sí? Pero esos que no me pongan reglas, esas son las tendencias de la nueva era, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado. Tengan mucho cuidado con sus señoras, con sus hijas, con sus sobrinas, con sus hermanas, parientes femeninas, típicamente, porque son las primeras que se las jalan. Que para hacer yoga, mira que hagamos esta posición, solo te va a relajar, te va a ayudar a la flexibilidad. Cuentos. Los nombres de esas posiciones tienen nombres de demonios. Así de sencillo. Entonces, ojo, hay que tener cuidado. Pasemos a la siguiente. Debido a la actitud individualista, surgen entonces formas de religiosidad ligeras, con escasos contenidos, sin instituciones, frutos del subjetivismo y de la afectividad. Hoy me siento así, hoy me siento asá, y sale entonces el dios de caucho, ¿verdad? El dios de hule. El dios de hule le queda muy bien a los políticos, dentro de comillas católicos, que defienden el aborto, por ejemplo, que eso le preguntaban a Benedicto XVI si un político católico que abogaba por el aborto podía comulgar y él decía que no. Si era público que él lo defendía y lo decía abiertamente, pues el sacerdote tenía la obligación de negarle la Eucaristía, porque era algo público. Pues ya cuando es algo privado y es simplemente dentro del fuero de la conciencia, el que cargará con toda la culpa de comulgar sin la preparación adecuada será él. Pero si el sacerdote lo ha visto dando un discurso, yo voy a apoyar que llegue el aborto a tal lugar, y le da la comunión, también es culpable de ese sacrilegio. Entonces, ese es el Dios de caucho, les conviene a esos señores, porque entonces antes decían, no, no, yo no me meto en esas discusiones, yo soy católico, pero no me meto. Ahora lo que dicen es que, no, lo que pasa es que mi Dios es muy misericordioso y Él me acepta así también. Él también acepta eso. Y entonces tiran a Dios hasta así, hasta que cubra también las cosas que no puede aceptar, ¿verdad? Mucho cuidado. La 82. Entonces, ahí está, mire, cabal, ya está ahí el Señor haciendo zen. Esa extensión, esa moda de esas prácticas orientales es precisamente una prueba de eso. Es la fe del supermercado, ¿verdad? Yo escojo qué me voy a llevar. Me voy a llevar el sexto, no, el quinto sí porque no va a matar a nadie, el cuarto sí porque quiero a mi mamá, el octavo también porque no voy a decir mentiras, pero el sexto y el 9, no, mejor ese lo dejamos ahí. Entonces, la fe no es un supermercado. La definición de fe en el catecismo es creer en Dios y en todo lo que Él nos ha revelado. Si no, no hay fe. Entonces, la siguiente, el culto de la novedad y el progreso. A lo nuevo, ¿verdad? Y esta también es la falacia que se llama ad novitatem. Ojo con las falacias, muchachos, porque con eso les argumentan. Y argumentan todo el tiempo. Que vamos a hacer el matrimonio igualitario, entre comillas, subrayado y con rojo. Muchas no, no, pero así le llaman. Vamos a hacer el matrimonio igualitario legal aquí en Guate. Mira, yo me opongo a eso. No, hombre, pero ¿por qué pensás eso si estamos en el siglo XXI? Esa es una falacia ad novitatem, porque está utilizando nada más, que es algo nuevo, es el tiempo nuevo, entonces las cosas cambiaron. ¿Y quién dice que cambiaron? Robar era malo en el siglo XIII, era malo en el siglo 45, va a seguir siendo malo en el siglo 80, y esas cosas no cambian. Entonces, el deseo de compartir emociones fuertes con otros, el predominio de la tecnología que marca el modo de trabajar, relacionarse, descansar, tienen un impacto en la actitud hacia la realidad trascendente y hacia el Dios cristiano. 84. Ante una sociedad refractaria a lo trascendente, que rechaza, que repele,
que no se ve afectada por lo trascendente, el cristiano solo será convincente, únicamente va a ser convincente si evangeliza en primer lugar. ¿Cómo? Mostrando cómo se vive contento. ¿Cómo van a convencer a sus hijos a que vayan a misa, muchachos? Hay una edad en que les cuesta y pues siempre hay que respetar la libertad. Pero si los miran a ustedes regresar de misa contentos, inspirados, de aquello que, puchis, qué bonito, bueno, sin decir nada, pero solo más sonrientes, lo van a notar. Juan Pablo II en su libro Don y Misterio decía de que una de las cosas que más lo motivó a él para hacerse sacerdote fue ver a su papá cuando él se iba a dormir, estaba de rodillas rezando. Y cuando se levantaba, todavía seguía ahí. Ya, puches, esa es la manera. Así que, pilas. Que el cristiano manifiesta entonces en su propia vida, 85, la presencia de ese amor y de esa felicidad. De no poner la cara de, como dice el Papa Francisco, de pepinillo vinagrado, ¿verdad? El único modo de mostrar a una sociedad que ha vuelto sus espaldas a Dios, que vale la pena comprometerse con Él, es, siguiente, el testimonio y la palabra. Las dos cosas. Las dos cosas son necesarias, pero el testimonio tiene prioridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces cuando te ven, ya te van a preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué en medio de todos los clavos que tienes, tú estás contento? ¿Y por qué? Y entonces ya puedes dar, como decía Pedro en pi más .01, Pedro 3:15, estar siempre listos para dar testimonio de la esperanza. No todas las satisfacciones producen el mismo efecto. Algunas dejan un rastro positivo, otras parecen decepcionar expectativas. ¿Sí? Todos tenemos experiencias al respecto. 88. Entonces, dominado por una visión utilitarista o individualista de la vida, pensamos de que la felicidad solo se alcanza con las cosas materiales que se pueden ver y tocar. El individualista no quiere amarrarse a nada, no se quiere ligar a nada, amarrarse, aferrarse, todo es pasajero, dura mientras dura, necesita ser frecuentemente las cosas renovadas porque no da más de sí. La novedad, está casado es con lo nuevo, siempre quiere la nueva tendencia, lo nuevo. Y en la 89 vemos esa felicidad no mejora a las personas. En cambio, a los que sirven a Jesús de corazón, que lleven una vida diferente y tienen también una felicidad diferente, más profunda, más duradera, que produce frutos en ellos mismos y en los demás, enraizados en Jesús, en la verdad. Así, la mencionaba hace 3 jueves que tuvieron ustedes para ahorrarse purgatorio que comenzar a oír esta primera charla. La carta de Diogneto a los cristianos dice, viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan esas leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se los condena sin conocerlos. Se les da muerte y con ello reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Léanse la carta de Doneto cuando puedan, el que quiera se las paso. Sufren la deshonra y ello les sirve de gloria, sí, la carta de Doneto. Sufren detrimento en su fama y ello, en la siguiente, que es la última, Klaus, sufren detrimento en su fama y ello atestigua su justicia. Son maldecidos y bendicen. Son tratados con ignominia y ellos a cambio devuelven honor. Hacen el bien y son castigados como malhechores, y al ser castigados a muerte se alegran como si se les diera la vida. Con eso terminamos. Si hay alguna pregunta, disparen. Antes de las preguntas, quiero agradecerte, Julio, porque esto fue casi que imprevisto. Yo no sabía que don Mario está en cama. Me acaba de escribir él. Entonces, Ok, yo tampoco. encomendémoslo mucho porque ha tenido una gripe o algo así. No me puso mucho, solo me dijo que está en cama. Entonces, hay que Ok, perfecto. darlo. A mí Adelante. Tony me llamó tal vez también durante la conversación esta, me imagino que era para eso, pero pues, don Mario acaba de regresar el lunes de Sí, Madrid, esos vuelos transatlánticos son matadores, cabal. matadores a la edad que sea, y pues don Mario también
y que padece del dolor de espalda, así que encomendémoslo, ¿verdad? Y estoy seguro de que mañana va a estar levantado como Así es, nuevo y así es, sonriente. así es. Adelante con los... Entonces, no sé si queda alguna pregunta, comentario, chiste, anécdota o Bueno, similar. Juan, yo, dime. sí, gracias, Juan Iriarte. Yo siempre hago preguntas así medio de reportero. Eh, Vamos a ver, yo vivo en un barrio donde eh, había antes bastantes personas, bastantes familias que celebraban el Halloween, ¿verdad? Sí, Yo participaba regalando dulces, que no sí. creo que sea tan grave, ¿verdad? Pero en fin, eh, como está tan de moda el tema todavía, eh, ¿qué se puede hacer en este caso? Así es una pregunta muy burda, ¿verdad? Pero Al final del día, es el tema, ¿verdad? es una decisión muy personal. Sí, siempre para todo el criterio debe ser la libertad. Vive la libertad. Sí. Y si alguien lo quiere celebrar, que lo celebre. Si alguien no lo quiere celebrar, que no lo celebre. Y si de acuerdo a su conciencia, si su conciencia no lo, no le indica que está haciendo algo incorrecto, pues no lo va a estar haciendo. ¿Sí? Pero, el mejor consejo sería no hacerlo. Tenemos días precisos. El 1 de noviembre, pues es el día de todos los santos. La víspera y los días, las solemnidades, como el Día de Todos los Santos, comienza con la víspera. La víspera del Día de Todos los Santos es la noche del 31. ¿Sí? Ya en la liturgia de las horas, que es la oración oficial de la iglesia que rezan todos los sacerdotes, están obligados desde que son diáconos a rezar todos los días eso. No están obligados ni siquiera a decir misa todos los días, pero rezar la liturgia de las horas están obligados, imagínense. Así es de importante. Entonces, comienza ya desde el 31 en la noche. Es tiempo de recogerse para celebrar un día muy importante el día siguiente. Entonces, y de todos los santos, ¿a qué se refiere? A todo, como decía la lectura de ayer, a millares y millares y millares de millares que vestidos de blanco, habiendo lavado su ropa en la sangre del cordero, y llegaron a ver a Dios. No son solo los canonizados, ¿verdad? Sino son todos los que están en el cielo. Entonces, es una gran fiesta. Entonces, celebrarla y celebrarla bien y alegres. Y al día siguiente, los fieles difuntos. ¿Los fieles difuntos a qué se refiere? Se refiere a aquellos que todavía no han llegado al cielo. ¿Sí? Todavía están en ese última, última misericordia, última generosidad de Dios para que puedan terminar de purgar lo que no terminaron de purgar en la tierra, que se llama purgatorio, que le llamamos purgatorio. Es porque a veces pues hay gente que se muere antes de haber terminado ese periodo de verdadera penitencia. Rezamos, hay una oración que dice precisamente eso: concédeme, Señor, un tiempo de la verdadera penitencia. ¿Sí? Para que cuando ya llegue mi tiempo, yo vaya de una vez al cielo y no tenga que pasar por más charlas de Julio Alonso de purgatorio. ¿Ok? Hoy solo como comentario ahí, Julio, es importante que hoy se aplican muchas indulgencias y nosotros fuimos a misa, pues ahí hicimos un rosario, pues dimos indulgencias. San José María nos decían que él le encantaría que este día fuera el día que vaciáramos el purgatorio, que todo el mundo se pusiera a conceder indulgencias, ¿verdad? Es algo importante para que lo tomemos en cuenta. Hay que hacer un rosario o ir a la misa o un Padre Nuestro y eso ayuda mucho, ¿verdad? Sí, siempre hay que pedir por las almas del purgatorio. Son grandes amigos en necesidades precisas. Exactamente. Hoy pedimos por ellos y mañana tenemos doble beneficio nosotros porque ellos piden por nosotros desde el cielo. Así ¿Verdad? es. Gracias, muchas gracias. Listo. Pues yo creo que, no sé, como dicen los abogados, no habiendo más que hacer con usted. Gracias, Julio. Excelente charla. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias a ustedes por la paciencia. Cerremos con una Ave María. Antes de que se vayan, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa 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 María, María, Madre Madre de de Dios, Dios, Somos por nosotros pecadores, ahora pecadores, en la ahora hora y de en la hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. San Gabriel, Ruega por ruega por nosotros. nosotros. San Pablo, Ruega por Ruega por nosotros. nosotros.
Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, Ruega por nosotros. Pasen una feliz noche. Muchas Igualmente, gracias. Buenas noches, que noche, descansen. bendiciones a todos. Bye.